Nadie como Dios. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Doña Amelia, Paulita, don Diego. Gracias por ser los primeros en saludar y bienvenidos a todos los que se están conectando. Me alegra ver que fueron muchos tan rápido. Esa es señal de que ya saben que esto, muchachos, está llegando a su fin, ¿cierto? La emoción tan grande. Bienvenidos a todos. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Nadie como Dios, absolutamente nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como nuestra Madre Santísima. Muy buenas tardes para todos, muchachos. Bueno, los voy a ir molestando, ¿cierto? Bueno, por aquí ya me confirmaron que se escucha bien. ya saben cómo es, ¿cierto? Sonido, señal, todo para ya ir arrancando. Esperemos un minutico que se conecten más personas y ya iniciamos. La lección de hoy está, mejor dicho, hermosísima, de ataque. Todas, de hecho, todas las son, ¿cierto? Y ya con esto de que estamos llegando al fin, ¿cierto? Nadie como Dios, nadie como nuestro Señor Jesucristo. Listo. Entonces ya vamos a iniciar. Hoy Paulita nos está acompañando, sí, la extrañábamos, tan bella, que es misionera de nuestra hermosa comunidad y siempre está ahí para ayudarnos. Bienvenida, Paulita. Bueno, listo. Bienvenidos a todos los que se acaban de conectar, muchachos. Vamos a ir iniciando ya con esta lección, la lección número 30. Oigan eso, la lección número 30 de nuestra consagración. Ya solo nos quedan 3 lecciones y hemos terminado, por gracia de Dios. Entonces vamos a iniciar con una oración. Yo les pido que desde sus hogares me acompañen pidiendo al Espíritu Santo, pidiéndole a ese Paráclito de amor que nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos todos a decir: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a servir. Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven y dame tu calor, ven a morar, Maranatá. Una última vez. Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven y dame tu calor, ven a morar, Maranatá. Ven a morar, Maranatá. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ilumines en esta tarde, que ilumines nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestro corazón, todos nuestros sentidos, sentimientos.
A ti, Señor Jesucristo, que con tu sangre preciosísima nos curas nuestros hogares, todo nuestro ser, todos los aparatos electrónicos, para que no haya interferencia alguna y podamos hacer tu santa y divina voluntad. Mamá, acompáñanos, cúbrenos con tu manto, guíanos como lo has hecho durante toda esta consagración, dulce Reina. Préstanos tus oídos, mamá, tu vista, pero sobre todo tu corazón, para que estas palabras queden guardadas en lo más profundo de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Bueno, listo, muchachos, vamos entonces a arrancar. Como les decía, es una lección preciosísima. Bienvenidos a todos los que se han estado conectando. Bueno, entonces la lección que vamos a ver el día de hoy es la lección número 30, como les había dicho, y su nombre es Y muerte de cruz, así tal cual como suena. Y muerte de cruz, entre comillas, porque es tomado de Filipenses 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y muerte de cruz. Entonces acá vamos a hablar, muchachos, nosotros de la razón principal del ser cristianos, ¿sí? Ya hemos hablado, pues hemos tenido todo un proceso de conocimiento, un proceso de renuncia, un proceso de ver nuestro fin último, ¿cierto? De ver para qué fuimos creados, nuestra naturaleza, ese amor de Dios hacia nosotros. Y acá vamos a ver nuestra esencia y la razón principal del ser cristiano, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, esa razón principal de nosotros para llamarnos cristianos es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así tal cual, anótenlo. Hoy quiero que estemos muy juiciosos con los apuntes, en verdad. Estos textos nos han facilitado frases hermosas que hoy queremos compartirles. Citas bíblicas también muy hermosas, entonces para que estemos ahí atentos, anotando. Igual Paulita nos va a estar ayudando con esto, ¿listo? Entonces, como les decía, la razón principal de nuestro ser cristiano es la crucifixión de nuestro Señor Jesús y su resurrección, ¿cierto? Que esa crucifixión y muerte terminó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué nosotros hablamos de la cruz? Pues nos podemos preguntar, ¿cierto? Escuchamos a veces muchos ataques y muchas cosas de que los católicos que adoran la cruz, que los católicos piensan que en la cruz murió Cristo y entonces yo una vez escuché un comentario, un ejemplo hasta muy charro, que decía, no, pero es que ustedes cómo van a amar la cruz, si ahí fue donde murió Cristo, y me ponían hasta el ejemplo, si su hijo se llega a morir en algún lugar, usted iría a ese lugar todos los días a recordar que su hijo murió. Bueno, muchas cosas que ya ahorita vamos a ir entendiendo poco a poco para también poder defender nuestro amor a la cruz, muchachos. Como cristianos nosotros debemos amar la cruz y ya aquí poco a poco. Entonces, si nosotros no entendemos el valor de la cruz, muchachos, si nosotros no entendemos que Jesucristo se entregó por nosotros, sencillo, no vamos a entender que Él nos ama. Así de sencillo, muchachos. Si no entendemos la cruz, no entendemos el amor de Jesucristo. Si no entendemos lo que significó la muerte de Jesús, no vamos a entender que Él nos ama con todo su amor. Y acá, pues, hemos escuchado diferentes, se puede decir así, diferentes tipos de cruces. Incluso acá voy a tocar un poco como de nueva era porque lo he escuchado, que la cruz egipcia, que la cruz de los 7 poderes, que la cruz de no sé qué colores, cierto, que la cruz para espantar esto, que para hacer lo otro, y dañamos por completo el significado, cierto, el significado de lo que es la cruz. Y es que todos
Entonces, llevándolo a estos significados, quisieran tener una cruz. Lo vemos a veces como algo físico, ¿cierto? Por ejemplo, como este hermoso crucifijo que tengo acá. Y también lo hemos escuchado a veces hablar cuando dicen a uno, te tocó esta enfermedad, que esta señora tiene cáncer, que esta señora tuvo este accidente o este señor, bendito, esa es la cruz que lleva, ¿cierto? Que esta señora está padeciendo una infidelidad por parte de su esposo, bueno, esa es la cruz y cárguela. E incluso también lo escuchamos de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. Quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga, ¿cierto? Quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Y es que el lenguaje de la cruz lo tenemos nosotros muy cotidianamente, ¿cierto? Lo escuchamos mucho en el trabajo, en nuestro quehacer, cuando uno dice, Señor, qué cruz tan fuerte la que me pusiste, tal persona para mí es una cruz, tal persona para mí es un sacrificio. ¿Por qué? Porque ya lo hemos vuelto cotidiano, hemos entendido un poco como el valor, ¿cierto? En lo cotidiano, y por eso lo tocamos en tema en lo cotidiano. Pero es algo como recurrente, ¿sí? Pero para poder entender, ya vamos a leer el pasaje de la Biblia donde habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En el Evangelio de Juan. Ya les voy a dar bien el capítulo. Juan 19, del 16 al 18, 25 a 27 y 29 al 30. Paulita me ayuda ahí, porfis, con eso. Y entonces vamos a entender ya a forma de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo lo que significó la cruz. ¿Listo? Dice, tomaron pues a Jesús y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Dieron a Jesús vinagre y cuando Jesús lo tomó, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Listo, muchachos. Entonces, ¿por qué nosotros hablar de la cruz? ¿Por qué nosotros hablamos de la cruz? Si ustedes se preguntan, después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fueron a evangelizar los apóstoles? ¿Cierto? Sabemos que los apóstoles, una vez la venía el Espíritu Santo, que se llenaron de ese fuego, de esa valentía, de esa fortaleza, ellos se fueron a proclamar el Evangelio, ¿cierto? Por todas las partes, diferentes partes del mundo. Muchachos, en lo que acabamos de leer, se resume todo el Evangelio. En verdad, se resume todo el Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué es? ¿Qué será el Evangelio? Muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pasión, muerte y resurrección. Y precisamente esto, muchachos, es lo que predican los apóstoles. Y como nosotros estamos llamados también a ser apóstoles, ¿cierto? Apóstoles de la Inmaculada, apóstoles del Señor, esto es lo que nosotros debemos también predicar y debemos proclamar. Entonces no podemos hacer a un lado, no podemos pretender omitir la entrega del Señor Jesucristo a través de la cruz. Entonces acá vamos a ver unos puntos para ir comprendiendo un poco mejor. Yo les voy a dar el título y vamos a ir explicando. Entonces, primer punto. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Yo creo que algunos, bueno, la verdad, muchos
tenemos esa duda, ¿cierto? Yo la tenía cuando inicié como este camino de la conversión y yo decía, pero, ¿por qué murió Jesús? No hubiera bastado simplemente una voluntad de Dios o una entrega divina y ya, simplemente me entrego y ya, ¿cierto? Muero por los pecados. Pero yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué azotado? ¿Por qué humillado? ¿Por qué flagelado? ¿Por qué crucificado? Yo decía, pero no entendía, ¿cierto? Aquí vamos a entender por qué Jesucristo murió en la cruz, ¿cierto? Porque entregó su vida en la cruz. Y para ello voy a remitirme un poco al pecado original. Desde ahí sabemos que por nuestros primeros padres entró todo el pecado, ¿cierto? Por nuestros primeros padres, por Adán y Eva, entró el pecado a la humanidad. Entonces, si nosotros juntamos el pecado original, el de Adán y Eva, incluso nuestros pecados actuales también, muchachos, no vamos pues como a decir que solamente por el pecado original, sino por los pecados que aún seguimos cometiendo, ¿cuál hubiera sido pues como lo que nosotros merecemos? Un castigo, ¿cierto? Ante una mala conducta, ante una ofensa, un castigo, ¿cierto? Pero no un castigo cualquiera, sino un castigo que eterno, un castigo infinito. ¿Por qué? Sencillo, porque Dios es infinito, muchachos. Porque nuestro Señor Dios es un ser infinito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el castigo infinito? La condenación. Ese sería el castigo que nosotros por pecadores merecemos, la condenación, ¿cierto? Así que la humanidad, yo me preguntaba también esto, pero ¿por qué un hombre? Porque en ese entonces hacían tantos sacrificios con corderos y ofrecían al Señor. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué eso no era suficiente? Ahora lo pude comprender. Nuestro Señor Dios es infinito y nosotros ¿qué somos? Finitos, ¿cierto? Nosotros somos seres finitos, seres inmortales, que vamos a morir. Entonces, comprendía, muchachos, que ni toda la crucifixión de la humanidad entera, o sea, si todos nos hubiéramos crucificado a la vez, todo el mundo, eso no hubiera bastado para reparar todo el pecado que hay. En verdad, muchachos, no hubiese bastado. ¿Por qué? Porque somos seres finitos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién hubiese sido el único capaz de reparar si no fuimos y no somos capaces nosotros siendo finitos? El mismo Dios. Así es, tal cual como lo están pensando. El mismo Dios. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, porque es un ser infinito. Y solamente Él, capaz de entregarse por nosotros, capaz de dar su vida, capaz de entregar a su único hijo, al que más amaba, solamente Él hubiese sido capaz. Por esa falta que nosotros cometimos, se requiere un ser infinito que lo repare, que sería el mismo Dios. Muchachos, una sola gota de nuestro Señor Jesucristo hubiese bastado para la salvación, hubiese bastado para reparar todo el pecado que había en ese entonces y que lo sigue habiendo. Pero nuestro Señor Jesucristo quiso dar hasta su última gota. Vean esto tan hermoso, este misterio de amor tan hermoso, que la verdad en nuestro amor tan limitado no alcanzaríamos a entender. No alcanzaríamos a entender. Yo escuchaba una vez un ejemplo muy bonito y decía, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo Rey, siendo Señor de señores, quiso abajarse humildemente a nacer en un pesebre lleno de estiércol, lleno de suciedad, lleno de pobreza, siendo el mismo Dios, siendo el mismo Rey? Simplemente hubiera podido aparecer por ahí en el desierto o simplemente llegar ya como un hombre adulto y decir, bueno, vine a salvar al mundo y listo. Pero no, Él quiso padecer desde que nació. José y María tuvieron que salir huyendo. Sabemos que a José no le querían abrir las puertas para que
nuestro Señor Jesucristo naciera en un lugar cálido y en un lugar digno. Sabemos todo lo que tuvieron que padecer, todo lo que nuestro Señor Jesús desde bebé tuvo que padecer, todas las persecuciones, todos los dolores, todos los sufrimientos. Y nosotros decimos, ¿pero por qué si es el mismo Dios? Muchachos, sencillo, la respuesta es sencilla y está en tu corazón. Porque Dios nos ama. Porque Dios quiere sufrir con nosotros. Jesucristo quiso sufrir con nosotros. Jesús quiso, por haber sido solamente una voluntad divina, como les explico, listo, se salvó el mundo y ya. Pero no, Él quiso dar mucho más, quiso dar todo de Él, quiso dar hasta su última sangre. Un Jesús humillado, un Jesús que fue engañado por uno de sus apóstoles, un Jesús que se sintió solo. Al momento de la oración en el huerto, cuando les dijo quédense aquí y estén vigilantes y oren, y al regresar los encontró dormidos. ¿Cuántas veces Jesús nos encuentra a nosotros dormidos, muchachos? A nosotros indiferentes de ese amor y esas súplicas que Él nos hace de orar y de quedarnos con Él. Y lo más triste, que en ese huerto sí había un apóstol despierto, y era Judas, el que lo iba a entregar, y los demás dormidos. Muchachos, los demás dormidos. Nuestro Dios, nuestro Rey, flagelado. Dicen las revelaciones privadas que fueron más de 5,000 azotes y que ya no tenía figura humana, sino que parecía un trozo de carne, de todos los flagelazos, que ya no había lugar en su cuerpo que no tuviera herida. Coronado de espinas, esa cabeza hermosa, pensamientos puros, pensamientos divinos, coronado por cada una de nuestras espinas. Y cuando tenemos algún pensamiento impuro, algo que en nuestra mente está pecando nuevamente y lo está coronando nuevamente, un Jesús que, a pesar de que fue flagelado, o sea, no les bastó, sino que lo humillaban con palabras groseras, lo escupían, lo empujaban, lo golpeaban, y así, con todas esas llagas en su cuerpo, tener que cargar ese pesado madero. Muchachos, si nosotros no comprendemos el valor de la cruz, si no comprendemos que cuando Jesús abrazó la cruz, la besó, la abrazó con muchísima fuerza, porque sabía que ahí iba a tener la salvación del mundo. Si no comprendemos eso, muchachos, si al imaginarnos eso nuestro corazón no se arruga un poquito, no entendemos cuánto Jesús nos ama. Cuánto Él nos ama. Así que solamente el Dios infinito, el Dios de la gloria, podía cargar con el pecado. Solamente Él era digno de entregarse. Nosotros no. Por eso un ser humano no pudo ser capaz, con todos los sacrificios que se hacían, de reparar. Ahora entendemos un poco por qué Jesús se entregó en la cruz. ¿Por qué nosotros predicamos de la cruz? Jesús nunca pecó. No vayamos de pronto a pensar, y aquí lo quiero aclarar. Quiero aclararlo, muchachos. Que, bueno, entonces, ¿qué fue? Que Jesús pecó y ahí también está pues, reparando sus pecados. No. Muchachos, para nada. Porque han habido de pronto malentendidos con esto. Jesús no pecó. Sin mancha alguna, sin mancha original. Pero Él sí se quiso entregar por nosotros. Por acá me están preguntando, pero entonces podríamos pensar que su sacrificio de amor nos salvó el mundo. Sí, claro que sí. Ahorita lo vamos a ver más adelante, muchachos. Si Jesús no se hubiera sacrificado por nosotros, no estaríamos acá. No estaríamos acá, muchachos. Ya más adelantico lo vamos a entender. Listo. Entonces, primer punto, Jesús murió en la cruz por salvación de nuestros pecados, porque era el único digno y ser infinito capaz de cargar nuestro pecado. Nadie más podría hacerlo.
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Segundo punto, vamos a hablar, según Santo Tomás, de 6 efectos de la pasión de Cristo. 6 efectos de la pasión de Cristo. O se puede decir así que resultados o consecuencias, ¿cierto? Efectos de la pasión de Cristo. Entonces, primer efecto de que nuestro Señor Jesús haya vivido esa pasión y esa muerte. Primer efecto, nos liberó del pecado. Nos liberó del pecado. Y aquí voy a leer Apocalipsis 1, versículo 5. Apocalipsis 1, versículo 5. Nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, no solamente, como les decía, del pecado original, sino de nuestros pecados actuales, ¿cierto? Aquí voy a hacer un ejemplo muy charro, pero espero que me entiendan. Cuando nosotros tenemos la ropa sucia, ¿cierto? Una manchita, se nos ensució, bueno, qué sé yo. ¿Nosotros qué hacemos para quitar esa mancha? Usamos ¿qué? El detergente, ¿cierto? Entonces, en nosotros, eso sería la mancha, el pecado. En nosotros, la mancha sería el pecado, nuestra alma, ¿cierto? Entonces, la sangre de Cristo, y en verdad, perdón la comparación, pero no encontré otro mejor ejemplo. La sangre de Cristo sería ese detergente, ¿sí? Sería ese detergente, el que limpia nuestro pecado, es decir, que gracias a su pasión, gracias a que se entregó por nosotros, nos liberó, porque estamos esclavos del pecado, ¿cierto? Nos liberó del pecado. Segundo efecto, aparte de que nos liberó del pecado, vean esto tan hermoso, tantos regalos que no merecemos, aparte de que nos libró del pecado, nos libró del poder del demonio. Segundo efecto, nos libró del poder del demonio. Y aquí voy a citar algo que nuestro Señor Jesucristo antes dijo a sus apóstoles. Fue en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, del 31 al 32. Juan 12, 31, 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, si fuese levantado, todo lo atraeré hacia mí. Voy a quedarme en esta parte un momentico. Ahora el príncipe de este mundo, sabemos que es Satanás. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, si fuese levantado, todo lo atraeré hacia mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, que gracias a la entrega de nuestro Señor Jesucristo, el demonio pierde todo poder, perdió todo poder, ¿cierto? El demonio lo podemos comparar como un perro amarrado, muchachos. En verdad, imaginemos un perro súper furioso que está ladrándonos, pero si está amarrado, sabemos que no nos puede hacer absolutamente nada, ¿cierto? Que pierde todo poder sobre nosotros. Así es el demonio. Es un perro amarrado, pero nos lastima si nosotros nos acercamos a él. Entonces, si vemos un perrito amarrado y que está súper furioso y ladrándonos, o sea, en verdad, perdón, pero no faltará el ingenuo que vaya y se le acerque y lo quiera acariciar y tome su mordisco, ¿cierto? Lo mismo pasa entonces con el demonio. No nada si estamos alejados de él, pero sí nos puede herir si nosotros nos acercamos a él. No sé si de pronto han visto la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que al momento en que nuestro Señor Jesucristo, este director Mel Gibson, logra captar en verdad lo que sucedió, porque nuestro Señor Jesucristo fue tentado el momento de la oración en el huerto, que el demonio le decía: ¿tú crees que entregándote estas personas, tú crees que con todo ese sacrificio que vas a hacer,
las personas van a seguir pecando, como tratando de persuadirlo, ¿cierto? De que no se fuera a entregar. Entonces al final, cuando nuestro Señor Jesucristo en la película, cuando Él ya entrega su espíritu, cuando ya da exhala pues su último suspiro, inmediatamente muestran al demonio, quien actúa en esta película de demonio, atormentado, ¿cierto? Gritando fuerte, como si se estuviera quemando, porque sabía que en ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo había entregado su vida por nosotros, Él perdía todo poder. Y así sigue siendo, muchachos. Tercer efecto de la pasión de Cristo. Tercero, entonces nos libra del pecado, nos libra del demonio y nos libra de la pena del pecado. Nos libra de la pena. Acá voy a leer Isaías, capítulo 53, versículo 4. Dice: Él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestra enfermedad y cargó con nuestros dolores. Eso tan hermoso. Él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestra enfermedad y cargó con nuestros dolores. Es decir, que a pesar de habernos librado, ¿cierto?, del pecado, nos libró del dolor de la condenación, porque ¿qué merecíamos nosotros? El infierno. Total, merecíamos el infierno, pero Él nos libró de esa condenación eterna. Cuarto efecto, nos dio la reconciliación con Dios. Nos dio la reconciliación con Dios. Voy a leer, aquí en cada efecto vamos a citar, ¿cierto? Para que veamos y tenga como una base. Romanos 5:10. Carta a los Romanos 5, versículo 10. Dice: fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ve esto tan hermoso. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y acá quiero hacer una aclaración. Lo veíamos en la charla del perdón, no sé si lo recuerdan, que el perdonar no es lo mismo que reconciliar, ¿cierto? Es decir, que claramente Dios hubiera podido decir, bueno, listo, los perdono, pero no quiero saber nada de ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una persona, digamos, es engañada, digamos una mujer, por su esposo, listo, yo te perdono las infidelidades, te perdono los engaños, te perdono todos los insultos, yo te perdono de todo corazón, pero tú a la casa no vuelves. ¿Cierto? O sea, está perdonando de todo corazón y no está guardando rencor ni ningún odio, pero eso no la obliga de que tenga que haber una reconciliación, porque claramente este hombre, si no cambia de vida, la puede transmitir alguna enfermedad sexual o puede, no sé, volverla a maltratar, qué sé yo. Entonces, no está en obligación de reconciliación. Pero vean lo hermoso que aquí dice que no solo nos perdonó, sino que también logramos esa reconciliación con Dios, ¿sí? El reconstruir esa relación tan hermosa. En el pecado original sabemos que hubo ruptura de la relación con Dios y con el hombre, que el hombre era feliz en los jardines escuchando la voz de Dios, paseando y hablando con Dios. Cuando cometió el pecado original, cuando comió del fruto prohibido, ¿qué hizo? El hombre inmediatamente se escondió al escuchar la voz de Dios en el jardín. Es decir, cortó esa hermosa relación que había con Dios. Pero por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nuevamente creamos esa relación. Por ejemplo, cuando estás enojada con alguien, ¿cierto? Me molesté con alguien. Entonces esa persona, en un acto de bondad, en un acto de amor, me da un obsequio que es grato para mí, ¿cierto? Por ejemplo, la comida. me trae algo que me gusta mucho. Entonces uno como que se le ablanda el corazón y uno como que, bueno, está bien. Reconciliémonos, está bien, ya no quiero estar más molesta. Imagínense entonces nuestro Dios, ¿cierto? El obsequio que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo
por nosotros? ¿Creen que lo hubiera podido negar? ¿Creen que lo hubiera podido rechazar? Para nada, muchachos. Ese regalo divino, precioso, que fue nuestro Señor Jesucristo, aplacó todas las ofensas del género humano. Aplacó todas las ofensas que se habían podido cometer contra Dios en ese entonces. Quinto efecto de la pasión. Apertura de las puertas del cielo. Apertura de las puertas del cielo. Dice entonces en Hebreo 10, versículo 19. En virtud de la sangre de Cristo, tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió. ¿Ven? Es tan hermoso. En virtud de la sangre de Cristo, tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué pasaba? Que las puertas del cielo, a raíz del pecado original, estaban cerradas, ¿cierto? Es decir, que antes de nuestro Señor Jesucristo no iba nadie al cielo, ¿sí? Por eso cuando hablamos en el credo de que desciende a los infiernos, no estamos hablando del infierno, pues creo que eso lo aclaramos ya en una charla con Juli, ¿cierto? No era que Jesús bajó al infierno donde estaba el diablo, no. Nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue abrirnos esas puertas que estaban cerradas, y no solo por el pecado original, sino también por nuestros propios pecados. Sexto y último efecto, que eran 6. Exaltación del propio Cristo. Exaltación del propio Cristo. Y aquí les quiero leer Filipenses 2, versículo del 8 al 11. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y aquí el título de la lección. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, Cristo es por sí rey por derecho, ¿cierto? Porque pues ser infinito hijo de Dios, pero también fue por conquista, ¿cierto? También fue por conquista. No fue simplemente, sí, como eres hijo de Dios, ya vas a ser rey, sino por todo lo que sufrió, como su nombre, como su palabra lo dice, conquistó el corazón de Dios a través de su entrega y de su sacrificio. Y después de María, nadie como San José. Listo, muchachos, esta fue la primera parte de estos punticos. Ahorita vamos a entrar en la segunda parte, a mitad de esta charla. Y aquí vamos a hablar ahora entonces de la predicación de la cruz. Vamos entonces a aprender a defender la cruz, a dar, si es el caso, la vida por la cruz. ¿Cuántos mártires no lo hicieron? ¿Cierto? ¿Cuántos mártires les decían, renieguen de su fe, renieguen de Cristo, renieguen de la cruz? Y no lo hacían, y daban su vida, y encontraron la recompensa en el cielo. Entonces vamos a hablar de la predicación de la cruz. Entonces, estos frutos, estos efectos que acabamos de ver, muchachos, estos frutos tan divinos, tan hermosos, ¿cómo no amar? ¿Cierto? ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no amar a nuestro Señor Jesucristo? Y nosotros, los cristianos, debemos, aparte de predicar, meditar. Nosotros estamos invitados a predicar, pero también a meditar la pasión de Cristo. Nosotros para nada, muchachos, debemos creer que sigue muerto. Eso es un error gravísimo. No podemos creer que por amar la cruz, entonces estamos creyendo que Jesús sigue muerto. No. Nosotros amamos la cruz porque admiramos la entrega
que Él hizo por amor. Entendamos es como esas comparaciones, ¿cierto? No significa que por amarla seguimos creyendo en un Dios muerto, sino que al amarla estamos admirando esa entrega de amor que Él tuvo para con nosotros. Entonces aquí al principio, por eso les mencionaba de nuestros hermanos protestantes, que ellos dicen, no, es que tú sigues creyendo en un Cristo muerto, porque tú amas la cruz, y este ejemplo tan charro que yo les decía, que entonces que si a ti te muere un hijo, un hermano, un pariente amado, entonces tú vas a ir a este lugar donde Él murió, ¿cierto? A honrar y a recordar que murió, que padeció, que sufrió. No, muchachos, nosotros no podemos expresarnos así. ¿Y qué pasa? Que además quien está juzgando esto también estaría entonces juzgando a San Pablo. ¿Y sabemos quién es San Pablo? No, este gran evangelizador. Si nosotros rechazamos, si nuestros hermanos protestantes rechazan entonces así la cruz, también estamos rechazando lo que nos dice San Pablo en 1 Corintios 1, versículo 23. 1 Corintios 1, versículo 23. Y dice así: nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Entonces vean, apunten ahí que ya tienen cómo defenderse. 1 Corintios 1, 23. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, este Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, quien piensa, muchachos, que Jesús al estar en la cruz fue derrotado, no ha entendido nada. En verdad, quien piensa que Jesús fue derrotado en la cruz, muchachos, déjenme decirles que no han entendido nada. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Yo quería que me confirmaran, por favor, si todo está en orden, ¿cierto? Pues como el sonido, la señal, porque siento como interferencia. Les pido que por favor me confirmen, simplemente con un sí, no, y ya, seguimos. Bueno. Bueno, vamos a continuar. Parece que todo está muy bien listo. Entonces, en la cruz, muchachos, Cristo no está siendo vencido. En la cruz, Cristo no fue vencido. Antes, al contrario, en la cruz, Cristo está logrando toda la victoria. Gracias a la cruz, muchachos, Cristo logró la victoria. Gracias a su muerte, nosotros somos libres. Por eso el ladrón, el que fue crucificado al lado de él, dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu trono, en tu reino, perdón. Dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y dónde debe estar un rey? En el trono, ¿cierto? Un rey debe estar en el trono, en su trono de rey. ¿Y cuál sería el trono de nuestro Señor Jesucristo? La cruz. Este sería el trono de nuestro Señor Jesucristo, la cruz. ¿Y nos llaman locos? Sí, nos llaman locos. Dicen que estamos entonces locos porque predicamos de la cruz, porque predicamos del amor a la cruz. Pero que nos llamen locos. Bendito Dios. El Señor también fue un loco. Por locura y amor se entregó. Y vean que en 1 Corintios 1:18 también lo dice San Pablo.
Dice así: bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Vean esta belleza. Voy a volver a repetirlo. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura, ¿cierto? Resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, o sea, para nosotros, es poder de Dios. Palabra de Dios, te amamos, Señor. Entonces, muchachos, no debemos tener miedo de la cruz. No debemos tener miedo de decir que creemos en un Cristo crucificado, en un Cristo que me amó hasta la cruz, que me amó hasta la muerte. Y termina San Pablo diciendo en Filipenses 3:18, Filipenses 3:18, porque muchos bien, según os dije, tantas veces y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición. Vean, eso es tan hermoso. San Pablo, porque muchos bien, según os dije, tantas veces y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces acá terminamos esa parte del predicar de la cruz, muchachos. Entonces la invitación es a que no tengamos miedo a nosotros predicar de la cruz y hablar de cuánto la amamos, ¿cierto? Ahora, pues ya no nos vamos a quedar solamente en la muerte, sino en la gloria que fue la resurrección. Muchachos, creemos también en un Cristo resucitado, un Cristo que resucitó. Si se hubiera quedado en la muerte, nomás imaginemos esto: si Jesús se hubiera quedado en la muerte, hubiese sido un buen hombre más, ¿cierto? ¿Cuántos no en su época dieron la vida, se entregaron también, lucharon también? Y los podemos llamar como buenos hombres, ¿cierto? Muy buenos hombres. Y si nuestro Señor se hubiera quedado solamente en la muerte, hoy fuera un hombre bueno más. Pero no, sabemos que es Dios, que es el mismo Dios en su infinita bondad, en su infinita divinidad, ¿cierto? Y San Pablo nos dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Pero que nuestra fe, luego de 2000 años, sigue viva, muchachos, sigue latente, sigue firme. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado y Jesús sigue aún en nosotros todo el tiempo. Así que esto también nosotros lo debemos predicar. ¿Que Cristo resucitó. Cristo resucitó. Siguiente punto, para comprender más este misterio de amor. También está la necesidad de meditar en la pasión de Cristo. La necesidad de meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, muchachos. Esto es muy importante. Permítanme un momentico. Bueno. Entonces, necesidad de nosotros meditar la pasión de Cristo. Muchachos, entendamos esto. Si Jesús es poco amado, si Jesús tiene que padecer nuestra indiferencia, nuestra falta de amor, nuestra falta de entender ese sacrificio de amor, es por una sencilla razón: porque no meditamos y no entendemos su pasión. Muchachos, que tuvo que padecer frío
que tuvo que padecer encierro, azote, flagelaciones, que lo escupieron, que lo humillaron, que a pesar de que ya estaba tan llagado, que ya estaba tan adolorido, tuvo que cargar con ese madero tan pesado. Muchachos, nos falta más contemplación. ¿Cómo no derretirnos de amor ante un Jesús que con su entrega nos está diciendo todo el tiempo: lo hice por amor, lo hice por amor a ti, lo hice por entregarme por ti, lo hice para que te salvaras? Y ven esta frase tan hermosa, me pareció, de San Gregorio. Dice: parece una locura cómo un Dios que es autor de la vida ha querido morir por sus criaturas. Parece una locura cómo un Dios que es autor de la vida ha querido morir por sus criaturas. Y más adelante nos dice San Buenaventura: oh Dios mío, me has amado tanto que parece que por mi amor has llegado a odiarte. Me has amado tanto que parece que por mi amor has llegado a odiarte. Muchachos, ¿quieres amar más a Jesús? Conócele. ¿Cómo? Leyendo el Evangelio, meditando en su palabra. ¿Aún sientes que te cuesta entender que padeció por nosotros, que se entregó por nosotros, que sufrió por nosotros? Medita en su pasión. Medita en cada golpe. Medita en cada dolor, en cada lágrima de la Santísima Virgen María, que me parece muy hermoso. Ella en su prudencia, ella en su amor, ella no estaba por ahí con algarabías y gritando, ¿cierto? No, ella lo guardaba en su corazón y lo acompañaba. Meditemos, muchachos, ya ahorita vamos a dejar una práctica muy hermosa para hacer este ejercicio. Si nos falta más amor a Jesús, si nos falta agradecer más su sacrificio, muchachos, es porque nos falta meditar más en su pasión. El amor de Cristo nos apremia. En verdad, Jesús tiene tanto amor para dar y Él es un caballero, pero nosotros solo le cerramos las puertas. Él tiene millones de regalos y bendiciones en sus brazos, pero no encuentra quien los quiera recibir. Muy pocas almas. No encuentra en dónde recostar su cabeza. ¿Cómo no amarlo, muchachos? ¿Cómo no amar a Jesús? Viendo sus manos y sus pies taladrados, viendo cómo se sostenía solamente de sus manos todo su peso, tanto así que decían que tuvieron no solamente que abrirle de acá la palma de su mano, sino también de su muñeca, porque el peso era tan fuerte que esto se le rasgó. Sus manitas se les rasgaron. ¿Cómo no morirnos de amor? ¿Cómo no compadecer ante un Jesús que tenía su cabecita llena de agujeros, su cabecita llena de heridas, que estaba con su cuerpo todo hecho carne viva, ensangretado? Muchachos, ¿cómo no compadecernos de amor? ¿Cómo no amarlo? Él sufrió por nosotros, para librarnos de nosotros sufrir. Él cargó con nuestras culpas, para nosotros no cargar con ellas. Muchachos, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? Aquí quiero terminar leyéndoles, un pequeño fragmento de este libro. Se los recomiendo. Se llama Las horas de la pasión, de Luisa Picarreta. Las horas de la pasión de Luisa Picarreta. Y vamos a leer la hora de la crucifixión, ya para terminar esta lección. Y yo quiero que, pues en un clima de oración, muchachos, ¿cierto? Solamente un pequeño, un pedacito de ese sufrimiento. Luisa Picarreta, de pronto para las personas que no saben, fue una gran mística, ¿sí?
y el Señor le mostró, ya tuvo ese regalo y le mostró las horas que él padeció, ¿cierto? Toda su pasión. El Señor le mostró toda su pasión a Lisa Picarreta y ella cada aspecto lo iba notando, ella cada aspecto lo iba teniendo allí. Entonces, yo quisiera que dispongamos nuestro corazón. Hagamos de cuenta, muchachos, que estamos en la casa solos, ¿cierto? Hagamos de cuenta que no hay nadie a nuestro alrededor. Hagamos de cuenta que estamos en un lugar chiquitico y encerrados. Y vamos a meditar estas palabras. En verdad, muchachos, esto me llegó mucho al corazón y quisiera que también fuera para ustedes. Nos falta amar más a Jesús porque nos falta meditar más en su pasión. Nos falta amar más a Jesús porque nos falta meditar más en su pasión. Así que, si quieres, puedes cerrar tus ojitos, como te sientas más dispuesto. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro corazón, que dispongas todos nuestros sentidos. Amor mío, Jesús, ya estás despojado de tus vestiduras. Tu santísimo cuerpo está tan lacerado que pareces un cordero desollado. Veo que tiemblas de cabeza a pies y no sosteniéndote de pie. Mientras tus enemigos te preparan la cruz, tú te dejas caer a tierra en este monte. Mi bien y mi todo. El corazón se me oprime por el dolor al verte chorreando sangre por todas partes de tu santísimo cuerpo, y todo llagado de cabeza a pies. Tus enemigos, cansados, pero no satisfechos, al desnudarte han arrancado de tu santísima cabeza, con indecible dolor, la corona de espinas, y después te la han clavado de nuevo, entre dolores inauditos, traspasando con nuevas heridas tu sacratísima cabeza. Y ahora, oh mi Jesús, veo que tus enemigos levantan el pesado madero y lo dejan caer en el hoyo que han preparado. Y tú, dulce amor mío, quedas suspendido en el aire entre el cielo y la tierra. Y es en este solemne momento que tú te diriges al Padre y con voz débil y apagada le dices: Padre Santo, estoy aquí, cargado con todos los pecados del mundo. No hay pecado que no recaiga sobre mí. Por eso, no descargues más sobre el mundo los flagelos de la divina justicia, sino sobre mí, tu Hijo. Oh Padre, permíteme que ate todas las almas a esta cruz, y con las voces de mi sangre y de mis llagas responda por ellas. Oh Padre, ¿no es a qué estado me he reducido? Es desde esta cruz que yo reconcilio cielo y tierra, y en virtud de estos dolores concede a todos paz, perdón y salvación. Detén tu indignación contra la pobre humanidad, contra mis hijos. Están ciegos y no saben lo que hacen. Por eso mírame bien como he sido por causa de ellos. Si no te mueves a compasión por ellos, que te enternezca al menos este mi rostro ensuciado por escupas, cubierto de sangre, amoratado e hinchado por tantas bofetadas y golpes recibidos. Piedad, Padre mío,
Era yo el más bello de todos y ahora estoy todo desfigurado, tanto que no me reconozco más. He llegado a ser la abominación de todos. Por eso, a cualquier costo, quiero salvar a la pobre criatura. Misericordia, gracias, amor para la pobre criatura. Y para aplacarlo más, les muestras tu santísima boca y le dices: Padre mío, mírame de nuevo. No oigas las voces de las criaturas, sino escucha la mía. Soy yo quien da satisfacción por todas. Por eso te ruego que mires a la criatura, pero que la mires en mí. Si la miras fuera de mí, ¿qué será de ella? Es débil, ignorante, capaz solo de hacer el mal, llena de todas las miserias. Piedad, pobre criatura, respondo yo por ellas. Con esta mi lengua amargada por la hiel, reseca por la sed, quemada y abrazada por el amor. Vamos a quedarnos, muchachos, en ese ambiente de oración. Esto solamente es un poquito. Esto solamente es un pedacito. El Señor Jesucristo vivió por nosotros. Esto solamente es un rasguño. Esto solamente es una pequeña muestra de amor. Cierra tus ojitos. Yo te invito a que no dejes perder este momento. Muchachos, si nos falta amar más a Dios, a Jesús, es porque nos falta meditar más en su pasión. Y nos falta meditar su rostro lleno de sangre. Cómo se ponía frente al Padre y le decía: a ellos no los mires, Dios mío, mírame a mí. Contra ellos que no recaiga tu justicia divina. Dios mío, aquí estoy entregándome por ellos. Hoy, hijo, hija, Jesús te dice que está en esa cruz entregándose por ti, entregándose por tus pecados, por mis pecados, entregándose por amor. Es momento de contemplar, muchachos, es momento de meditar, es momento de acompañar a Jesús en su dolor, a no dejarlo más solo en la cruz, a no ser como esos apóstoles o ese Pedro que lo negó 3 veces, a no ser como esos apóstoles que dormían y lo dejaron solo, que no estuvieron orando y vigilando con él. Es hora, muchachos, de despertar. Es hora de ver la grandeza que vamos a recibir en esta consagración al mismo Jesús por medio de nuestra Madre Santísima. Es hora de contemplarla a ella en la cruz, llena de dolor, al ver aquel hijo al que había traído al mundo, aquel hijo al que había educado, al que había cuidado de sus enfermedades, al que había alimentado. Nosotros, muchachos, es hora de meditar cómo aún en su agonía, cómo aún en su falta de respiración nos dejó a su Madre Santísima, cómo dejó su cuerpo y sangre, porque aún así no quería, aún por encima de nuestros pecados, no quería que estuviéramos solos. Y hoy te pregunto, ¿serás capaz de dejar nuevamente a Jesús solo? ¿Serás capaz de ser un soldado más que lo humillaba, un soldado más que lo golpeaba, que lo escupía, que lo pateaba? ¿Serías capaz de
de ser un indiferente más que solo lo veía pasar, pero no le daba agua, ni limpiaba su sudor, como la Verónica, su rostro lleno de arena, lleno de sangre, cansado, porque humanamente nuestro Señor Jesús, Él padeció, Él sufrió, Él sintió dolor, pero lo motivaba. ¿Sabes qué lo motivaba? El amor por ti. Lo motivaba a saber que gracias a ese sacrificio tú y yo nos íbamos a salvar. Muchachos, es hora de meditar más. Es hora de reparar mucho más el dolor de nuestro Señor Jesús. Es hora de contemplar en esa cruz la salvación del mundo, la redención para el mundo. Y el Señor quiere dedicarte en este día esta canción. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Escucha lo que te dice el Señor. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Vamos a dar entonces la práctica. La práctica, como les dije, es muy hermosa. Espero que en verdad la podamos hacer. Y como lo pide allí, en un ambiente de oración, en un clima de oración, de recogimiento, de reflexión, de meditación. Y la práctica es ver, sí, lo que todos están pensando, ver la película La Pasión de Cristo. La película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Entonces, como les decía, muchachos, no verla solo por verla. Yo sé que muchas veces, porque a mí me pasó, la mostraban en Semana Santa y qué linda, y lloraba y ya, y ahí me quedaba, ¿cierto? Pero no meditaba cada momento, no meditaba cada sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Perdón, así que eso vamos a hacer nosotros, vamos a verlas y sean de pronto compartir por los grupos, qué les pareció, qué les gustó. Y en verdad, muchachos, vamos a sentir que nuestro corazón se apachurra del amor por Jesús, porque vamos a meditar en su pasión y en su entrega. Hoy es la lección número 30, ya solo nos quedan 3 lecciones, muchachos. Ya les quería pues como decir, para terminar ahora sí,
que con ayuda de Dios este 22 de junio, este lunes, vamos a tener nuestro último retiro de consagración. Estamos pues ya como organizando la hora, ¿cierto? Y apenas tengamos la imagen, vamos a hacerla pública para que todos estemos allí participando y viviendo este retiro, que será el último de esta consagración que la Santísima Virgen María nos quiere regalar. Muy dispuestos, espero que estemos ya juiciosos terminando el libro, haciendo el Santo Rosario todos los días y bueno, no. Recuerden que para lo que necesiten, aquí estamos, muchachos. Muchas gracias una vez más por esa participación, por los comentarios, por las bendiciones, que Dios les multiplique. Muchas gracias por esa disposición y esa apertura de corazón. Los queremos muchísimo en el amor del Señor. Como dice Paulita, así es, nos encomendamos todos los misioneros a sus oraciones. Que Dios los bendiga, muchachos, que la Virgen los acompañe y que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Un abrazo.